Bueno, ¿te parece que vamos presentando a Carolina Castro? Carolina Castro va a tener como charla el tema del empleo industrial en el siglo XXI, cambios y continuidades. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial, lo aclaró recién Mauricio Badaloni, pero además es ex subsecretaria de la pequeña y mediana empresa en el Ministerio de la Producción de la Nación y es directora de Industrias Guidi. Así que bueno, los dejo a ustedes. La verdad que hablando de vocación, justo nos toca presentar a Carolina, que claramente ha demostrado mucho su vocación empresaria y dirigencial. Para nosotros es un placer tenerla a Carolina acá. Industrias Guidi es una de las autopartistas más importantes del país, pero más allá de su trabajo y de su desarrollo dentro de su empresa, siempre ha buscado aportar más en la Unión Industrial y también con su experiencia como funcionaria hace muy poquitos años. Así que bueno, le damos la bienvenida a Carolina, es un placer que estés acá, Caro, y bueno, te escuchamos. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu empresa, que quienes no han tenido la posibilidad de conocerte puedan conocerte un poco más, conocer tu empresa. Y bueno, vamos entrando de a poco en la temática que nos trae hoy en día, que es el empleo y el trabajo, que nos puedas contar cómo es tu visión como empresaria y en cuanto a los desafíos para poder generar trabajo hoy en día en nuestro país. Bueno, arranco. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por invitarme a este primer coloquio industrial de la región de Cuyo. Toda una novedad con las uniones industriales juntas, mostrando un poco esta idea del federalismo que nos encanta a todos en UIA. Así que felicitaciones a los organizadores, cómo están llevando todo. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, una presentación demasiado elogiosa. Yo tengo las mismas palabras para con vos. Tenemos una historia pasada ahí al frente de las áreas jóvenes, así que es un gusto verte ahora en una posición en el sector público, aportando desde ese lugar. Y bueno, y me toca hablar de un tema que es un tema muy importante en la agenda de los industriales, que tiene que ver con el empleo y con el trabajo. Y básicamente creo que es un tema importante porque es clave en la agenda de productividad. Todos los que somos industriales sabemos que la agenda de productividad es nuestro norte, debe ser el norte de la política pública, y desde nuestros espacios, desde las uniones industriales de todo el territorio, siempre bregamos por esto. Y la agenda laboral es una agenda que está absolutamente ligada con la agenda de la productividad. ¿Y por qué es necesario entrar en este tema? Desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de todos nosotros y los que hacemos justamente estas uniones. Bueno, básicamente porque tenemos un desafío, que es un desafío de empleo muy importante para todo el territorio argentino. La Argentina es un país que hace ya un tiempo largo que no crea empleo en el sector privado de la forma sostenida, constante, incremental que debiera crearlo, y que por el contrario sí crea empleo en el sector público. El sector público hoy emplea un 12% más de lo que empleaba en el 2011. Entonces el desafío de la Argentina, que es un desafío de empleo, de generación de trabajo, es cómo sacamos a millones de personas de la informalidad, del desempleo, y cómo hacemos para generar más empleos de alta productividad y menos empleos de baja productividad. Cómo movemos millones de personas que hoy emplean los estados provinciales y municipales hacia el sector privado. Entonces, y cuando hablamos de estos temas, de estos grandes desafíos, por supuesto la agenda es multicausal y tenemos que hablar de un montón de políticas públicas. Pero un aspecto, que es la agenda laboral, tiene que estar en el centro de la mesa. Así que me pareció muy relevante que desde Cuyo hayan planteado este tema como uno de los temas importantes. Y acá yo quiero hacer una aclaración, porque cuando hablamos de los temas de empleo hablamos de productividad y también tenemos que hablar de la agenda de formación. Pero yo no me voy a dedicar a hablar de formación hoy porque sé que viene después de mi exposición y de mi charla con Alejandro un panel específicamente para hablar sobre los temas de formación. Así que voy a quedar atenta después en la transmisión para escuchar a los empresarios que están hablando de esos temas que me parece que también son claves. Pero avanzando un poco
en esta agenda de productividad ligada a lo laboral, yo tengo, en general tomo dos conceptos que me parecen muy interesantes, que no son míos, los tomé de CEPAL, que tienen que ver con la eficiencia y la protección. Cuando uno piensa en normativa laboral, en las relaciones laborales, tiene que intentar lograr un sano equilibrio entre una buena protección para aquella parte más indefensa de la relación laboral, que son los trabajadores, y por otro lado velar por una eficiencia y una eficacia en la manera en la cual desarrollamos nuestras tareas en la organización, y en particular en el mundo industrial, ¿no? Eficiencia y protección, dos partes de la ecuación. ¿Y qué nos está pasando hoy? Bueno, yo siento que de alguna manera estamos un poco desbalanceados. Cuando creamos nueva normativa, nueva regulación, ya sea desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, nacionales, provinciales y demás, a veces velamos muy bien por la pata de la protección, enhorabuena que así sea, pero no tanto o no en igual medida por la pata de la eficiencia. Y esto es clave en una agenda de productividad. Ahora voy a volver sobre un ejemplo puntual de esto, pero antes no quiero dejar pasar un tema que no está ligado directamente con la política pública, pero a mí me gusta mencionarlo, que tiene que ver, y creo que acá muchos industriales me van a dar la derecha con esto, los que estén escuchando, con el tema del sistema judicial. Básicamente, con qué pasa cuando en una relación laboral terminamos en una situación judicial. Y lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con interpretaciones que están viciadas de parcialidad, en el fuero laboral. Y eso es un problema también, que obviamente es más difícil de abordar desde la política pública, pero me parece que es importante mencionarlo. Ni hablar de los temas de multas y tasas, que a veces hasta pueden llegar a poner en crisis la sustentabilidad o la viabilidad y continuidad de una empresa y, por tanto, de los empleados y las empleadas que tenga esa empresa. Este es un aspecto que me parece importante y pensaba mencionarlo antes de que esta mañana leyéramos todos, o muchos de nosotros, un fallo de la Sala 6, en donde básicamente está poniendo en cuestión la posibilidad que tenemos empresarios y trabajadores de acordar sus pensiones. Todos recordamos, hace algunos meses tuvimos que negociar sus pensiones porque estábamos en una situación de crisis muy densa. De hecho, muchos siguen con un esquema de suspensión porque la pandemia no pasó. Y sin embargo, acá hay jueces que han fallado a favor de alguien que consideraba que ese acuerdo no le estaba, digamos, de alguna manera correspondiendo y que lo que le correspondía era la totalidad del salario. De alguna manera, complicando la situación futura de las suspensiones, que son definitivamente un marco dentro del diálogo social muy adecuado para negociar condiciones distintas en momentos de emergencia o distintos. Bueno, a mí me preocupa un poco el tema judicial, por eso lo quise traer acá a compartir con los colegas industriales, pero bueno, no me quiero quedar en eso, quiero volver al tema de política pública y mencionaba recién un aspecto, ¿no? Cómo a veces velamos en demasía por la protección y no tanto por la eficiencia. Y un ejemplo muy reciente de esto, la ley de teletrabajo. Todos ustedes saben que hace un tiempito el Congreso Nacional decidió regular el trabajo remoto. Todos tuvimos que salir a hacer trabajo remoto por las condiciones de la pandemia y ahora hay una ley que lo regula. Esa ley tiene regulaciones en exceso, o diría mejor, que no se condicen con las mejores prácticas de regulación de trabajo remoto que podemos observar en otros países, por distintas razones. Y puedo acá hacer, Alejandro, toda una exposición bastante larga sobre esto, que no la voy a hacer, pero para mencionarles algunos temas complicados de la ley de teletrabajo. Sí, está bien que lo menciones claramente. Sí. El tema del teletrabajo es algo que ha afectado hoy en día a todas las empresas. Muchos han decidido volcarse sobre el teletrabajo, pero bueno, esta regulación claramente, bueno, todos hemos estado muy atentos a las noticias, muchas de las compañías que han estado buscando este tipo de modalidades han tenido también sus dificultades. Entonces viene muy bien por ahí que nos cuentes tu apreciación y también tu experiencia personal en la empresa, cuando han tenido que aplicar este tipo de licencias y demás para poder sortear adelante la cuarentena, ¿no? Bueno, es muy interesante, Alejandro, porque efectivamente, como decía, todos tuvimos que salir a intentar hacer teletrabajo en la medida de lo posible. Los que tenemos una fábrica a cargo sabemos que todavía, tenemos mucho del mundo físico, así que hay muchas personas a las que, no podemos dar teletrabajo porque
la producción se hace en una fábrica y se necesita la gente allí, pero muchos que sí. Y esta regulación es una regulación que va en detrimento de la generación de más teletrabajo, de la posibilidad de que las pymes decidan avanzar en esta modalidad, que sin duda tiene muchos beneficios para la persona que lo va a tener, digamos, que va a poder acceder al teletrabajo, pero con la regulación ya nos ponemos a pensar si realmente tiene sentido dar teletrabajo y ponerlo realmente como una parte de, digamos, de nuestra modalidad de trabajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por distintas cuestiones, pero una de ellas, solo para mencionarles una, tiene que ver con la no posibilidad de revertir la situación. Una vez que a alguien se le da teletrabajo, digamos, la persona, el trabajador o trabajadora, puede revertir la situación, pedir volver, digamos, a unas oficinas, que pueden no existir más, de hecho, pero puede hacerlo. Y sin embargo, nosotros como empleadores no tenemos la misma posibilidad. Otro aspecto tiene que ver con la habitualidad. A esta ley de teletrabajo, digamos, la vamos a tener que aplicar en toda su extensión y todas sus dimensiones y todas sus regulaciones, ya sea que una persona está los 5 días de la semana en teletrabajo o que está a mediodía porque se ha decidido que los viernes se corta el mediodía y se sigue el trabajo desde casa. Y esto no es muy habitual. En el mundo, en realidad, se regula el teletrabajo cuando esto es, digamos, lo más habitual y lo más regular de la persona y no simplemente una parte de sus tareas. Bueno, así puedo seguir hablando de teletrabajo, Ale, pero voy a pasar a otros temas, si me permitís. Sí, aprovecho también, bueno, voy siguiéndote muy de cerca. Sé que has participado muchas veces en la OIT, sé que el tema de trabajo, la generación de puestos de trabajo, es un tema que en tu agenda ha participado y ha llevado mucho tiempo y mucha dedicación, con lo cual claramente escucho atentamente. Y sobre todo un tema que siempre impactan y afectan a las empresas, que es las negociaciones o lo que pueden surgir de los convenios colectivos de trabajo. Se habla mucho en el ámbito empresarial de la necesidad de modernizar los convenios colectivos, que por ahí las modalidades, incluso hay regulaciones que están escritas en los convenios, que son regulaciones históricas que se determinaron hace décadas y décadas atrás. Y de alguna manera esto no se ha continuado el camino y sigue siendo un desafío poder generar una modernización. ¿Cuál es tu visión al respecto y qué propones que podamos comenzar a trabajar en todo esto? Bueno, es otro aspecto en donde creo que, digamos, que podemos avanzar, porque decía al inicio, no tiene que ser, digamos, no es cuestión de ponernos a pensar si realmente tenemos que hacer algo con nuestras relaciones laborales, sino más bien qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Creo que está claro que han pasado muchas cosas en la organización del trabajo en las últimas décadas y nosotros, el caso de los convenios colectivos es un claro ejemplo que vos estás trayendo acá, digamos, a esta reunión, que tiene que ver con una no actualización cuando las formas de trabajo han cambiado tanto. Yo tengo el ejemplo más cercano mío, es el convenio metalúrgico, pero esto aplica, creo, a casi todos los convenios de la Argentina. El convenio metalúrgico se firmó en junio del año 75. La empresa de la cual yo soy parte tiene 60 años de antigüedad, y nosotros compramos la copia impresa, primera edición de ese convenio metalúrgico en noviembre del 75, unos pocos meses después de que se hubiera rubricado. Bueno, esa misma copia está en mi escritorio porque fue pasando de la oficina de personal a la oficina de recursos humanos y hoy está en mis manos. Y es la misma copia derruida por el paso del tiempo con cinta scotch alrededor que hoy rige nuestras relaciones laborales. Y claramente acá, digamos, no ilumino a nadie cuando digo que la manera en la que trabajamos hoy en un mundo cada vez más digital, recién hablábamos del teletrabajo, algo que no era posible en el año 75, en donde la mayoría de las operaciones empiezan a ser por control numérico, cuando automatizamos todos nuestros procesos, bueno, en fin, y un montón de tecnologías que se van incorporando y cada vez más. Bueno, cuando en el 75 se hizo el convenio metalúrgico, capaz necesitábamos otro tipo de relacionamiento y otro tipo de normativa y regulación. Entonces es muy importante que demos esta discusión. La discusión de los convenios, no tenemos que tener miedo a dar esa discusión, ni de nuestro lado, creo yo, ni del lado sindical. Porque en última instancia, cuando uno se plantea desde una agenda de productividad, teniendo el tema de protección muy claro arriba de la mesa, que no va a ser en detrimento de una menor protección o de menores derechos, bueno, eso redunda necesariamente en una mayor participación del mercado laboral, de más trabajo, de un círculo virtuoso. Me parece que todavía no hemos dado esos pasos y a mí me gustaría en el próximo tiempo poder darlos, ¿no?
Pero bueno, eso responde un poco a lo de los convenios. Bien, Pensaba excelente. hoy... Me gustaría llevarte al otro extremo. Hoy en día estamos, hace mucho tiempo, hace un par de años, ya está instalado en la agenda industrial de nuestro país, del Ministerio Nacional, de nuestra provincia, en nuestro caso. Forma parte de la agenda de la industria argentina, que es la industria 4.0. Actualmente la industria está atravesando una nueva revolución industrial, que es una nueva forma de hacer las cosas, y de alguna manera hay muchos aspectos que nos dan a pensar que no es algo que se viene, que ya forma parte, ya estamos transitando esta revolución hace tiempo. Y hoy en día en este panel nos toca hablar sobre el empleo y el trabajo. Me gustaría preguntarte cómo se conecta todo esto que estamos hablando con la revolución, la cuarta revolución industrial. Bueno, absolutamente ligado, ¿no? Yo tengo el ejemplo más cercano, también en mi empresa, en donde hemos logrado automatizar procesos, niveles de automatización muy altos, porque en soldadura nosotros pasamos de un 38% de automatización a entre un 95% y un 100%, y lo hemos hecho tomando más gente, digamos. Tenemos hoy más empleados de los que teníamos cuando iniciamos el proceso de automatización. Eso ha sido posible, el círculo fue virtuoso, porque hubo un incremento de volumen asociado. Entonces, me parece que de esto se trata, de ir incorporando tecnología para ganar productividad. Esa productividad también necesita ciertos marcos regulatorios en lo laboral que acompañen, ¿no? No es solamente incorporar tecnología en las empresas, aunque eso es muy importante, es clave en la agenda de productividad. Después necesitamos un buen ámbito de regulación. Y acá, Ale, si me permitís 2 segundos, creo que este es un paréntesis que hay que hacer, y salgo un segundo de Industria 4.0, porque seguro muchos de los que nos están escuchando o nos están mirando están pensando hoy en un contexto de pandemia, en donde ha caído la actividad, en donde hemos perdido empleo, de a poquito lo empezamos a recuperar, y estamos hoy trabajando con una gran ineficiencia en nuestras plantas, con ausentismos de arriba del 20%, por la cantidad de gente que tenemos dispensada, por extra costos que surgieron de activar protocolos muy necesarios o de hacernos cargo del transporte de traslado de la gente, cosa que no teníamos antes. Bueno, en este contexto veníamos hablando de regulaciones del marco laboral que velan demasiado por la protección y poco por la eficiencia. Hoy tenemos un marco regulatorio de pandemia muy complicado, en donde combinamos la prohibición de suspensión por fuerza mayor, con la prohibición de despidos, con la doble indemnización, porque no podemos dejar de hablar un poco del contexto, si no parece como que, digamos, que no consideramos qué está pasando hoy. A mí me gustaría plantear que es necesario que desde el gobierno se empiece a pensar en una transición, en una salida de estos mecanismos de protección muy necesarios en la emergencia y en la crisis, pero que a medida que empezamos a salir de esa situación hay que empezar a desandarlos, porque si no vamos a tener realmente un problema en el cual no alentamos la demanda y por contrario taponamos la oferta, ¿no? A mí esto, Alejandro, me está preocupando bastante y lo quería mencionar. Sí, está muy bien, claramente es así, es un contexto delicado. Todas las decisiones que se han tomado en función de protección de los puestos de trabajo, en las protecciones de la salud, son correctos, pero de alguna manera tenemos que ir tendiendo, y espero la pandemia nos deje lo más pronto posible, ir volviendo también a la normalidad. Después, por otro lado, sabemos que hay sectores que están muy afectados por el cierre de las economías. De alguna manera, esta forma de proteger, esta falta de por ahí interconexión, sea a nivel de personas, y también cómo afectan el transporte logístico, hace que por un lado algunas empresas se vean muy afectadas, por otro lado está generando algunas oportunidades, porque de alguna forma el proteccionismo siempre genera una oportunidad. Se prevé que de alguna manera tiene que venir un crecimiento. Ahora, el desafío es que este crecimiento no sea transitorio y que se pueda convertir en el tiempo en un desarrollo, ¿bien? Convertir el crecimiento en desarrollo y que este desarrollo sea sostenible en el tiempo. De alguna forma, incorporo con esto mucho de lo que estás comentando, que tenemos que considerar que hay que ir bajando de alguna forma ciertos proteccionismos que puedan afectar a la competitividad, hay que sostenerlos, pero de alguna forma hay que cuidar también la competitividad del sector privado, y vemos que hay muchas acciones de la parte pública y articulando con el privado que van tendientes a eso. Lo importante es que se puedan implementar y sobre todo sostener en el tiempo. Bueno, yo te dejo, Caro, ahora me avisa Mariano que
tiene que continuar. Muchas gracias, la verdad, por tus aportes. Te invitamos a que sigas formando parte del panel. Este es un panel conformado por empresarios para que nos cuenten su visión sobre la actualidad y sobre cómo poder continuar desarrollando este país hacia adelante, sobre todo cuidando el trabajo y el empleo, que son los dos temas que estamos hoy en día como ejes transversales. Y vamos a agradecer principalmente a todas las empresas que hicieron posible la realización de este coloquio. Vamos a agradecer principalmente al gobierno de la provincia de San Juan, al gobierno de la provincia de San Luis y al gobierno de la provincia de Mendoza. Pero así como también participaron en estas provincias, vamos a agradecer a las empresas que nos acompañan, como el Banco San Juan, Veladero, Arcor. Además, las empresas regionales o las empresas de la región, como es el caso de Minas Argentina Gualcamayo, Bucolini, Clínica de Cuyo, La Segunda, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, Andesmar, Sindeplast, IMSA, Tasaroli, Mercantil Andina, Cerro Blanco, Juan Mesina, que es unas manufacturas químicas, IRAM, Energía San Juan, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Ataranto, La Platense, Vistas, Bandex, Servicios Industriales, Atilio Avena, América Mayorista, ATA, Tenaris, Acámica y al Nuevo Diario. A todos ellos, muchas gracias por participar en este que es el primer coloquio Región Cuyo. Mañana entonces recordamos, de la misma forma que ingresaron hoy, lo tienen que hacer mañana, a partir de las 17 en YouTube, ingresando a través de cualquiera de las páginas de la Unión Industrial. Hasta mañana y espero que todas estas charlas le hayan sido de utilidad.